¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de triángulos. Tú debes tener en cuenta que a los triángulos tú los puedes clasificar por sus lados y por sus ángulos. Empecemos por la clasificación por sus lados. Tenemos, primer triángulo, triángulo escaleno. Considerar que el triángulo escaleno es aquel triángulo en donde la longitud de sus tres lados son diferentes. ¿Qué quiere decir? Mira por acá. Tengo mi triangulito ABC. Yo digo, si por aquí la longitud del ladito AB es rayita, la longitud de BC, dos rayitas, y la longitud de AC, puntito. La longitud de esos tres lados son diferentes entre sí. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Mira, digo, la longitud de AB tiene que ser diferente a la longitud de BC. Asimismo, la longitud de BC tiene que ser diferente a la longitud de AC. De igual forma, la longitud de AB diferente a la longitud de AC. Ahí está, muchachos. Eso ocurre en el triángulo escaleno. Pasemos al siguiente triángulo. Triángulo isósceles, un triángulo muy conocido. Tú debes tener en cuenta que en el triángulo isósceles se cumple que dos de sus lados son iguales. Dos de sus lados son iguales. Quiere decir, si por acá mira, AB vale dos rayitas, BC vale dos rayitas, ese triángulo es isósceles, ya que la longitud de dos de sus lados son iguales. Entonces coloco la longitud de AB es igual a BC. Listo, muchachos. Considerar lo siguiente. Con respecto a sus ángulos, mira, por aquí ese angulito vamos a ponerle angulito alfa. Te pregunto, ¿su lado correspondiente quién es? BC, que vale dos rayitas. Chicos, por acá observa, angulito. ¿Su lado correspondiente quién es? También dos rayitas, ¿sí o no? Por lo tanto, este angulito también tiene que ser alfa. Entonces puedo decir lo siguiente. La medida del ángulo BAC, medida del ángulo BAC, tiene que ser igual a la medida del ángulo BCA. Igual a la medida del ángulo BCA. ¿De acuerdo, chicos? En el caso de triángulo equilátero, debo considerar que es aquel triángulo en donde la longitud de sus tres lados son iguales. Quiere decir lo siguiente, mira, si por aquí AB vale puntito, BC también tiene que ser puntito, AC también tiene que ser puntito. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente, que AB tiene que ser igual a BC y a la vez tiene que ser igual a AC. Muchachos, considerar también que la medida de sus tres ángulos internos son iguales y miden 60 grados. Este angulito de acá, 60 grados. Este angulito de aquí, 60 grados. Y este angulito también, ¿cuánto debe medir? 60 grados. ¿De acuerdo, chicos? Pasemos ahora a la clasificación por sus ángulos. Y empezamos ¿con quién? Con el triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que presenta un ángulo recto. Como observamos el gráfico, un ángulo recto. Muchachos, debes tener en cuenta que en el triángulo rectángulo se puede cumplir lo siguiente. Mira, por acá tenemos longitud B, longitud A, longitud C. Un teorema muy conocido, el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado, A al cuadrado más B elevado al cuadrado, ¿eso es igual a qué cosa? La hipotenusa elevado al cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? Con respecto a estos dos ángulos agudos, vamos a colocar por aquí angulito alfa y por aquí angulito beta. ¿Estás tú de acuerdo que por tratarse de un triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre tiene que ser igual a 180, sí o no? Pero mira, ya tienes este cuadradito que vale 90. Necesariamente, ¿cuánto debe valer la suma de alfa más beta? Lo que le falta para hacer 180. Entonces digo, la suma de esos dos ángulos agudos, alfa más beta, eso tiene que ser igual a 90 graditos. ¿De acuerdo, chicos? Continuemos con los triángulos oblicuángulos. Son aquellos triángulos que no presentan ángulo recto, como es el caso del triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. En el triángulo acutángulo se cumple lo siguiente. Se cumple que la medida de sus tres ángulos internos son menores a 90 grados. Quiere decir que son ángulos agudos. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que alfa es menor a 90, beta también es menor a 90, y el ángulo teta también tiene que ser menor a 90 grados. En el caso del triángulo obtusángulo, debo considerar lo siguiente. Si yo tengo angulitos alfa, beta y por aquí un angulito teta, se tiene que dos de los ángulos internos de ese triángulo son agudos y uno es obtuso.
podemos observar que claramente alfa y beta son los ángulos agudos, o sea, ángulos menores a 90 grados. Y en el caso de teta, es el ángulo obtuso, es un ángulo mayor a 90 grados. Terminamos con la breve teoría y ahora pasamos a los problemitas de resolver en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. En un triángulo ABC se tiene que AB es igual a BC. Calcula la medida del ángulo ABC si la medida del ángulo BAC es 80 grados. Tranquilo, vamos a leer pedacito a pedacito para comprender el enunciado. Muchachos, te menciona que un triángulo ABC, ¿qué es lo que vas a hacer? Dibujar tu triángulo con vértices ABC. Dibujamos por acá nuestro triangulito con los vértices A, B y C. Listo, muchachos. Una vez que tenemos nuestro triángulo, coloco por acá vértice A, vértice B y vértice C. ¿Qué es lo que me dicen? Se tiene que AB es igual a BC. Quiere decir que si por aquí AB vale 2 rayitas, BC también ¿cuánto vale? 2 rayitas. Luego te mencionan, calcula la medida del ángulo ABC. Chicos, te piden calcular la medida del ángulo ABC. Chicos, para tú ubicar este angulito, observas ABC. ABC. ¿Quién es en el medio? B. Ahí va la incógnita. ¿Te parece si le colocamos X? Eso es lo que vamos a calcular. Luego te dicen lo siguiente. Si la medida del ángulo BAC, te dan el dato que la medida del ángulo BAC es igual a 80 grados. BAC, en el medio, por acá. 80 graditos. Listo, muchachos. Quiero que observes lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que en este triángulo ABC, dos de sus lados son iguales? Clasificación de triángulos por sus lados. Dos lados iguales, triángulo isósceles. Chicos, te mencioné lo siguiente. En un triángulo isósceles se cumple ¿qué? Si por aquí a 80 se le pone 2 rayitas, a este angulito también se le pone 2 rayitas, ¿sí o no? Por lo tanto, necesariamente ese angulito también ¿cuánto tiene que ser? 80 grados. Y muchachos, por teorema de triángulos, suma de ángulos internos, ¿a qué cosa es igual? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces dirás lo siguiente, x más 80 más 80, eso tiene que ser igual a 180. X más 80 más 80, 160. Eso es igual a 180. Por lo tanto, 160 pasa a restar, y el valor de x tiene que ser igual a 20 graditos. Ahí está, muchachos, problemita número 1. Continuamos con el problema número 2. Dice, calcular el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, lo primero que debes observar es lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que en el triangulito ese la suma de sus tres ángulos internos tiene que ser igual a 180? 30 más 120, eso te da 150. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 30 graditos. Así de sencillo. Chicos, observa. 30 por la izquierda, 30 por la derecha. Dos ángulos iguales. Lados correspondientes también, ¿cómo deben ser? Iguales. Quiere decir, si por aquí BC vale 2 rayitas, por aquí AB también ¿cuánto vale? 2 rayitas. Frente a 30, 2 rayitas, frente a 30, 2 rayitas. Chicos, en el triángulo ABC, dos de sus lados son iguales. Debo recordar la teoría y digo, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Dos laditos iguales. Entonces digo, AB tiene que ser igual a BC. AB tiene que ser igual a BC. Muchachos, ¿pero cuánto vale AB? Eso es 2x menos 8, reemplazo. ¿Cuánto vale BC? 22 menos x. X negativo pasa con positivo a sumar. 2x más x, eso es igual a 3x. 8 negativo pasa sumando. 22 más 8, eso resulta 30. Este 3 pasa a dividir. X tiene que ser igual a 10 unidades. Ahí está, muchachos, problemita número 2. Sigamos con el problema número 3 y dice lo siguiente. Calcula el valor de x en el siguiente gráfico si AB es igual a AC. Yo puedo decir lo siguiente, mira por acá. Si AB vale culebrita, AC también tendría que ser culebrita. Chicos, enfócate en este triangulito, en el triángulo CAB. Triángulo, dos lados iguales. Muchachos, recuerdo, en la teoría, triángulo, dos laditos iguales, se trata de un triángulo isósceles. Listo. ¿Qué más se cumplía? 3x, angulito, lado correspondiente culebrita. Por aquí, angulito,
Lado correspondiente, ¿quién es? Culebrita. Por lo tanto, ese angulito que tiene que ser necesariamente 3x. Muchachos, recordemos la parte de triángulos. La suma de dos ángulos internos, ¿a qué cosa tiene que ser igual? Al ángulo externo. O sea, 3x más 3x tiene que ser igual a 60. 3x más 3x, eso tiene que ser igual a 60 grados. 3x más 3x, 6x es igual a 60 grados. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 10 grados. Ahí está, muchachos, problemita 3. Jóvenes, problema número 4 dice lo siguiente. Calcula el valor de x siendo AD igual a DF. Quiere decir que si por aquí AD vale puntito, DF también tendría que ser puntito. Luego te mencionan que EF es igual a EC. Quiere decir, si por aquí EF vale 2 rayitas, EC también, ¿cuánto tiene que ser? 2 rayitas. Muchachos, empezamos. Enfócate en ese triángulo que estoy pintando, mira. ¿Estás tú de acuerdo que en ese triángulo ADF, dos de sus lados son iguales, sí o no? Enfócate también por acá, mira ese triangulito que voy a pintar. ¿Estás tú de acuerdo que en ese triangulito dos de sus lados también son iguales? En el triángulo FEC, dos de sus lados son iguales. Muchachos, dos lados iguales, dos lados iguales. Yo puedo decir lo siguiente, que el triángulo ADF y el triángulo FS son triángulos isósceles, dos laditos iguales. Chicos, a 40 se le pone puntito, por aquí. A ese angulito también se le pone puntito, ¿sí o no? Por lo tanto, ese ángulo tiene que ser 40 grados. Análogamente por acá, mira, en el triángulo FS, a 50 se le pone 2 rayitas, a este ángulo también se le pone 2 rayitas, ¿sí o no? Por lo tanto, necesariamente ese angulito tiene que ser 50 grados. Observa, ¿estás de acuerdo que 1, 2, 3 angulitos dan la media vuelta? La suma de ellos tiene que ser igual a 180. Colocas entonces x más 40 más 50, eso tiene que ser igual a 180. X, 40 más 50, eso resulta 90, igual a 180. 90 vas a restar, x tiene que ser igual a 90 grados. Ahí está, muchachos, problema 4. Para finalizar, problema número 5. Calcule el valor de x si S es igual a CD. Digo entonces por aquí, si S vale culebrita, CD también tiene que ser culebrita. Listo. Muchachos, este triangulito SD, vamos a colocarlo acá en la nubecita. El enunciado te menciona que S tiene que ser igual a CD. Y estás de acuerdo que en ese triángulo dos de sus lados son iguales. Ese es un triángulo isósceles, coloco por acá entonces. El triángulo SD es un triángulo isósceles. Muchachos, a 25 se le pone culebrita, a ese angulito también, ¿quién se le pone? Culebrita. Necesariamente ese angulito vale 25 grados. Coloco por acá, este angulito vale 25 grados. Muchachos, suma de dos internos es igual al ángulo externo. 25 más 25, 50 grados. Muchachos, observe ese triángulo que estoy pintando, mira. Chicos, ese cuadradito es un ángulo recto. Estamos frente a un triángulo rectángulo. Triángulo ABC, ese es un triángulo rectángulo. ¿Qué cosa yo te mencioné en el triángulo rectángulo? Que la suma de sus ángulos agudos, ¿a qué cosa tenía que ser igual? A 90 grados. Entonces digo, x más 50, eso tiene que ser igual a 90. 50 vas a restar, x tiene que ser igual a 40 grados. Ahí está, muchachos, el problemita número 5.